Hola, que Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a un programa de Noches de Palabra y Verdad. Para nosotros es un privilegio, es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes este mensaje que hoy esperamos sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. Comenzamos. Pandemia, un término que hoy tiene aterrorizado al mundo entero, un término que tiene a millones de personas hoy encerradas en sus casas y que las tiene atrincheradas en sus propios hogares, temiendo por sus vidas y por las de sus propias familias. El hecho de saber de que pueden enfermar y morir tiene a muchas personas precisamente temiendo acerca de lo que pueda ocurrir, de lo que pueda pasar. Solamente con saber de que la muerte ronda alrededor de sus hogares, de sus casas, tiene a muchas personas en un temor que no les permite incluso tener esa paz y esa tranquilidad, incluso hasta para poder conciliar su propio sueño. La incertidumbre acerca de lo que irá a pasar en un futuro cercano tiene a muchas personas hundidas en la duda, en la desesperación, en inseguridades que precisamente terminan por también robarle la paz en sus vidas. Esa es la realidad que hoy se está viviendo en el mundo. Esa es la realidad que hoy se está viviendo en nuestra sociedad actualmente. Sin embargo, en medio de toda esta pandemia que se está viviendo, hay una pandemia silenciosa que ha estado casi desde los principios del hombre sobre la tierra. Una pandemia de la que nadie habla, es una pandemia de la que los noticieros no informan, es una pandemia donde no hay un recuento de víctimas que se publiquen en los diarios. Es una pandemia que nadie le toma importancia, casi nadie le toma importancia a través de sus vidas. ¿Sabe? Esa pandemia de la que nosotros hablamos tiene una cantidad de víctimas innumerable, incontable a través de su historia, pero nadie prácticamente se preocupa por ello. Esta pandemia es la causante de todos los males que hay sobre la tierra y es la responsable de llevar al mundo y a la humanidad a una decadencia total. ¿Sabe? Esta pandemia silenciosa y por la que nadie se interesa es precisamente la pandemia del pecado. Y tiene esta pandemia del pecado la capacidad de guiar al hombre precisamente hasta una sentencia de condenación eterna. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 6:23. Leamos. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, amigo y amiga. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado precisamente es la muerte. Y cuando la palabra de Dios habla acerca acá de la palabra muerte, y cuando usted y yo podemos estudiar un poquito el significado de esta palabra, nos damos cuenta de que la muerte, precisamente su significado, significa separación. Separación. Así que cuando una persona muere físicamente, su cuerpo, su alma se separan. Así que cuando la palabra de Dios habla aquí en este versículo acerca de la muerte, no habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. ¿Y qué es una muerte espiritual? Sino la separación eterna de Dios con el hombre. Esa muerte de la que habla el apóstol Pablo es precisamente acá cuando dice: y la paga del pecado es la muerte. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión del hombre a la ley de Dios. Es decir, el pecado es toda acción del hombre que va más allá de los límites que Dios ha establecido para él en su palabra. Todo aquello que supere, que transgreda esos límites que Dios puso para el ser humano en su palabra, se convierte entonces en pecado. Y ese pecado del que hablamos está impregnado en la naturaleza humana desde que el hombre nace. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 5:12. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que el pecado, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo que nos escuchas en esta hora, es algo con lo que nacemos y es como precisamente un cáncer. Pudiéramos comparar el pecado con un cáncer a quien entre más le demos oportunidad de crecer en nuestra vida, más se apoderará de ella. Así es un cáncer. Un cáncer, mientras más permanezca en un cuerpo y entre más tiempo permanezca oculto, más daños va a provocar en ese cuerpo. Y el pecado precisamente es eso. Es un cáncer que consume al hombre, que consume el alma y el espíritu de aquellos a quienes ha infectado. Sin embargo, por más que nosotros humanamente querramos erradicar ese pecado en nuestras vidas, Él siempre estará allí, siempre estará allí. Cuando la palabra dice, ahí en el versículo que leímos, que el pecado entró al mundo por un hombre, habla precisamente de Adán, el primer hombre sobre la tierra, quien desobedeció el mandato de Dios, transgredió la ley de Dios y entonces esa acción se convirtió en el primer pecado del hombre. Y a partir de ahí, todas las generaciones que vinieron después de Adán, vinieron entonces arrastrando esa contaminación de pecado que vino precisamente por Adán. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que desde que nacemos, desde que un niño nace, viene ya con esa naturaleza pecaminosa que arrastra desde los principios de la humanidad. Un pecado que nos separa, que nos aleja de Dios. Así que cuando nosotros vemos un niño pequeño, entendemos que nadie le enseña a mentir a ese niño aprende a mentir por sí solo, ese niño comienza a mirar y a ver a su alrededor y la naturaleza pecaminosa que hay en él comienza a tomar cada vez más control en su vida al punto en que el pecado llega a convertirse en algo ya cotidiano en la vida de ese niño cuando crezca y se convierta en un hombre. Ese es el pecado, ese es el cáncer de pecado, esa es la pandemia silenciosa que ha estado en este mundo infectando las vidas y los corazones del hombre por siempre. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado en la vida de un hombre? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en nuestras vidas, en las vidas del ser humano? Como una enfermedad que se propaga por el cuerpo y causa estragos en él, y poníamos de ejemplo el cáncer, así el pecado viene a traer consecuencias en la vida del ser humano. Así como un cáncer comienza a extenderse por los órganos en un cuerpo humano y comienza a provocar daños en esos órganos, así el pecado con el tiempo va apoderándose cada vez más del ser humano, llevándole a muchos a caer en una pecaminosidad, a caer en una condición totalmente pecaminosa delante de Dios. Ese es el pecado y esas son las consecuencias de la que precisamente habla la palabra de Dios. Esas consecuencias manifiestas del pecado, la Biblia las llama como las obras de la carne. Leamos Gálatas 5:19 y versículo 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo a los Gálatas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si echamos un vistazo a lo que la palabra de Dios nos habla en este versículo,
y miramos hacia afuera, a nuestro alrededor, nos damos cuenta cómo el mundo precisamente está lleno de fornicación, está lleno de inmundicia, está lleno de lascivia, de adulterio, de idolatría, de hechicerías, como lo declara la palabra, de enemistades, de pleitos, de celos. Si tú y yo miramos hacia afuera, esto es lo que vemos en el mundo, y eso precisamente son las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Todo lo que ocurre alrededor del hombre, todas las desgracias y problemas que el hombre enfrenta a lo largo de su vida, tiene origen en el pecado que abunda en su corazón, en el pecado que viene impregnado en él desde su nacimiento, como nos lo enseña y lo declara la palabra de Dios. Ahora bien, a diferencia de una pandemia como la que estamos viviendo hoy, a diferencia de una pandemia terrenal como la que hoy se está viviendo en el mundo, esta pandemia silenciosa llamada pecado no solamente tiene consecuencias a nivel terrenal, porque una pandemia como la que miramos y estamos viviendo actualmente va a traer consecuencias para el hombre solamente aquí en la tierra, pero después de que muera, esas consecuencias quedaron atrás y quedaron ahí. Mientras tanto, la pandemia silenciosa que está afectando a la humanidad viene a traer no solamente consecuencias para el hombre aquí en la tierra, sino que esas consecuencias van más allá. Esas consecuencias trascienden hasta la eternidad. Escuche, las consecuencias de esta pandemia tan grave, que nadie se interesa en ella, que muy poca gente realmente le pone atención, esta pandemia llamada pecado, tiene consecuencias que trascienden hasta la eternidad, trascienden por toda una eternidad. Dice la palabra de Dios así, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esa es la gravedad de las consecuencias que trae el pecado en la vida del ser humano. Le alejará por toda una eternidad de Dios. Una eternidad. Y cuando tú y yo nos detenemos un momento a pensar en lo que la eternidad representa comparado con los días que vivimos, los años que vivimos acá en la tierra, realmente es insignificante. Esta pandemia tiene el poder, oiga, de llevar al ser humano a una condenación eterna, lejos de Dios, lejos de los planes y de los propósitos de Dios. Porque dice, como leímos, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que ningún hombre con pecado podrá presentarse delante de Dios un día y entrar a esa vida eterna que Dios ha prometido para los que le aman. Aquellos que se presenten delante de Dios tendrán que ser hombres y mujeres santos, puros y sin pecado, porque nada inmundo puede estar delante y podrá estar delante de su presencia. Ante la gravedad de estas consecuencias que esta pandemia silenciosa trae para el hombre, Jesús advirtió respecto a esto. Dice así, allá en Mateo capítulo 10 y versículo 28, hablando Jesús, dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mucha gente hoy está más preocupada por lo que le pueda ocurrir acá en la tierra que lo que pueda ocurrirle en una eternidad. Muchas personas están más preocupadas por lo que pueda ocurrirles aquí en este mundo más de lo que se preocupan por realmente qué ocurrirá con ellos después de morir, después de la muerte. Porque la Biblia habla precisamente acerca de un futuro después de la muerte para el hombre. Habla de una vida después de la muerte para el hombre. Sin embargo, muchas personas
hoy obvian esto y se interesan más por lo que puedan vivir, por lo que puedan pasar en esta tierra, por preocuparse más por lo que puedan experimentar en esta tierra, más de lo que puedan preocuparse por lo que pasará en un futuro, en una vida eterna. Jesús dijo en estas palabras que acabamos de leer, ¿a quién se debe temer? No aquellos que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Él dijo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí claramente Jesús habla de un infierno, habla de una vida después de la muerte, después de que el hombre muere. Jesús habla de que hay un después. Hay un después. Para algunos será vida eterna, pero para otros será condenación, será infierno eterno. Es lo que la palabra de Dios declara acá. Así que Jesús lo que quiso decirle a sus discípulos en aquel momento es, no se preocupen tanto por lo que pueda pasar aquí en la tierra, no se preocupe tanto por lo que pueda ocurrir con su vida aquí en la tierra, preocúpate más por lo que pueda pasar después de que mueras, porque ahí no serán 80 ni 100 años los que vivas, sino que será una eternidad, lejos o cerca de Dios, depende de lo que tú decidas en esa tierra. ¿Por qué te digo depende de lo que tú decidas? La palabra del Señor nos enseña acerca de un antídoto para esta pandemia silenciosa, para esta enfermedad llamada pecado. Desde la creación del hombre y la aparición del pecado, amigo y amiga, pasaron alrededor de 4000 años para que el hombre recibiera la oportunidad de optar por un antídoto para ser librado de este pecado que viene inmerso, que viene impregnado en la vida de todo ser y de todo hombre que nace sobre la tierra. 4000 años pasaron para que el hombre pudiera tener una oportunidad. 4000 años desde la creación del mundo, más o menos aproximadamente, para que el hombre pudiera tener la oportunidad de recurrir a un antídoto, a una vacuna, para poder curar esa enfermedad, para poder sanar ese cáncer en su vida llamado pecado. Dice la palabra de Dios allá en 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este hombre del que habla el apóstol Pablo, por quien vino la oportunidad para el ser humano, dice la resurrección de los muertos para el ser humano. ¿Quién es sino Jesús el Salvador, Jesús nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Quién es sino nuestro Señor Jesús? Estando en la tierra, Jesús declaró estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Precisamente, Jesús hablaba acerca de esto. Jesús hablaba precisamente de una vida después de la muerte. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, yo soy la resurrección. Jesús lo declaró mientras estuvo en esta tierra. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida, amigo y amigo. Y si crees en Él, aunque estés muerto, Él prometió que viviríamos por la eternidad con Él. Jesús es la propia encarnación del amor que Dios ha derramado sobre los hombres. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravillosa palabra! Mas Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, amiga y amiga, que aún nosotros, estando en esa condición de pecado, contaminados por ese pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros.
Ese es el amor de Dios derramado sobre ti y sobre mí. Y Cristo es la encarnación de ese amor que nuestro Padre Celestial nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Sigue diciendo, y este versículo usted lo conoce, allá en Juan capítulo 3 y versículo 16 dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por su palabra, amigo y amiga. Gloria a Dios, gloria al Padre, porque Él dice que te amó tanto, de tal manera te amó a ti, de tal manera me amó a mí, que aún a su propio Hijo entregó y vino a morir en una cruz del Calvario, solamente para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos ser libres de la condenación eterna que vino a nosotros a causa del pecado de nuestras vidas. Jesucristo es el único que puede venir. Él es el antídoto que puede venir a traer una solución para nosotros, para ti y para mí, amigo y amiga. Esa solución a ese gran problema llamado pecado. Dice la palabra de Dios que Jesús es un regalo de Dios para la humanidad. Leamos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Este versículo lo leímos al principio del mensaje, cuando decía: porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero no leímos la segunda parte, cuando dijo ahí la palabra del Señor, pero dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios para nosotros es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El regalo de Dios para nuestras vidas es Jesús, es el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra a morir y a pagar el precio por el pecado que tú y yo no podíamos pagar. No podíamos pagar. A pesar de esto, a pesar de que Jesús vino al mundo para traer ese antídoto para la vida del ser humano, muchos hoy, hasta el día de hoy, muchas personas le han negado, muchas personas le han rechazado. A muchos a quienes se les ha predicado esta verdad le han desechado y no han querido creer, y como consecuencia de esto han arrastrado para sí la condenación de sus almas. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 3 y versículo 19, unos versículos adelante del último que leímos. Dice así la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe? Esta, dice la palabra ya en Juan, es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo, pero muchos hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. ¿Sabe? Esa es la realidad y ha sido la realidad y fue la realidad para muchas personas que ya hoy no están sobre esta tierra. Vino la luz del mundo, escucharon y alguien les predicó acerca de esto mismo que hoy te estoy predicando yo a ti, pero prefirieron las tinieblas que la luz, prefirieron seguir en su camino de pecado antes que aceptar el antídoto para sus vidas, que se llama Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe? El fin de esas almas que rechazaron, que un día escucharon este mismo mensaje, fue la condenación eterna para sus almas. Que esta no sea, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, no sea la misma historia tuya. Que esta historia no sea la historia de tu vida. Que hoy, mientras escuches esta palabra,
puedas recibir en tu corazón esta verdad y poder creer hoy que Dios vino aquí a este mundo, encarnado en su propio Hijo, para pagar un precio de pecado que ni tú ni yo podíamos pagar. Ese antídoto sigue hoy estando disponible para ti y para mí. Mientras tú y yo tengamos vida sobre esta tierra, ese antídoto sigue estando disponible para ti y para mí y para quien quiera tomarlo. Los únicos requisitos que necesitamos para optar por ese antídoto llamado Jesucristo es fe y arrepentimiento. Dos requisitos indispensables de los que la palabra nos enseña, que necesitamos para poder nosotros venir y tomar ese antídoto que nuestro Padre Celestial, en su gran amor, nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Arrepentimiento para reconocer el problema de pecado en nuestra vida. Un arrepentimiento que demuestre nuestra disposición para cambiar la dirección de nuestro camino y volvernos al Señor. Fe para creer en Jesús como el Hijo de Dios. Fe para creer en que su obra redentora en la cruz del Calvario puede librarnos de esa condenación que vino a nuestras vidas a causa del pecado, de esa pandemia silenciosa que hasta el día de hoy sigue afectando al mundo entero. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy, tú que has escuchado esta palabra, amigo y amiga, hoy que has entendido y comprendido lo que hoy Dios ha querido hablar a tu corazón, dice ahí en ese versículo que acabamos de leer, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seríamos salvos. La solución para el pecado del hombre se llama Jesucristo. La solución para tu vida, amigo y amiga, se llama Jesucristo. ¿Estás preocupado por la pandemia que hoy se está viviendo en el mundo? ¿Tienes temor a morir porque quizás no sabes lo que ocurrirá después de que mueras? ¿Sabes algo? Hoy Dios quiere venir a traer esperanza, quiere venir a traer sobre ti paz y la tranquilidad que tanto anhelas en medio de todo lo que se está viviendo en el mundo. ¿Sabe? El apóstol Pablo en una ocasión dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros venimos a Cristo, amigo y amiga, ¿sabe? Nuestra vida terrenal cambia, pero también nos aseguramos un futuro eterno para vivir la eternidad, valga la redundancia, con Jesús, con Cristo, en un lugar maravilloso en donde Dios declara en sus promesas que tiene cosas maravillosas preparadas para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús en nuestro corazón, creer en Él, arrepentirnos de ese pecado que ha venido impregnado en nuestras vidas desde que nacimos y volvernos a Él y entregarle nuestra vida por completo. Si hoy has escuchado este mensaje y Dios ha hablado a tu corazón, yo te invito a que puedas hacer esta oración y puedas entregarle tu vida a Jesús y puedas aceptar ese antídoto que Dios te ofrece en este día. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, porque este mensaje que tú nos has permitido, Señor, que llegue a nuestro corazón, ha venido con un propósito y un plan, Padre Celestial. Señor, hoy yo te doy gracias por cada una de esas personas que ha escuchado este mensaje y que hoy está ahí en el lugar donde esté, levantando sus manos y viniendo a ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, delante de tu presencia. Señor,
Yo oro, Señor, por esas personas, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, quienes hoy, Señor, vienen a tus pies, Padre Celestial, a causa de este mensaje que ha sido predicado. Amigo y amiga, si tú hoy quieres que Jesús venga a darte ese antídoto para tu vida, ese antídoto al pecado en tu vida, dile así hoy: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, dile: ven a mi vida, te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado y que me hagas hoy merecedor de esa vida eterna que solamente tú ofreces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, amigo y amiga, te invito a que dejes tus comentarios y nos los hagas saber ahí en el pie del video. Así que queremos compartirte más de las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que lo haga, amigo y amiga, que le des suscribirse ahí y que también puedas darle a la campanita para que cada vez que nosotros publiquemos un mensaje puedas recibir una notificación. Esperamos que el mensaje que hoy predicamos y que ha llegado hasta tu vida en este día pueda haber sido de mucha bendición y de mucha edificación para ti y tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa de Noches de Palabra y Verdad. Bendiciones.